Buenos días, mi nombre es Félix Fabián Valiente Mondragón y mi compañera es Jimena Ramos del grupo 42 de Introducción a la Mecánica Teoría 2. El día de hoy les estamos presentando nuestro video acerca del proyecto DIN. Fue muy interesante la experiencia en el laboratorio, fue bastante refrescante estudiar de esta manera. Para el experimento se nos pidió retroceder el carrito 20 centímetros y utilizamos el software Logar Pro para tomar los datos más exactos posibles junto con sus gráficas. Después hicimos las mediciones del peso y del diámetro de cada uno de los elementos del sistema. Ahorita vamos a resolver el DCL del sistema. En primer lugar, el elemento inicial va a ser el carrito, el cual tiene la fuerza del peso hacia abajo, la normal actuando sobre las llantas hacia arriba, y después la fuerza de la polea móvil del disco de inercia y de la pesa haciendo que se vaya hacia la derecha en la parte más alta del carrito. Luego tenemos a la polea móvil, cuyo peso la mueve hacia abajo, luego la normal que va hacia arriba y después el trabajo del carrito el cual la impulsa hacia atrás. Y después no hay que olvidar las tensiones, que en este caso son la misma tensión ya que es la misma cuerda, ¿no? Por lo tanto tenemos el peso de la polea, la fuerza normal, la fuerza y la tensión de la cuerda 1. Luego tenemos el disco de inercia, el cual tiene el peso que lo impulsa hacia abajo. Después la tensión 1 de la primera cuerda que está moviendo la polea móvil. Y una tensión 2 que es ya del pesito del portapesas. Ahí puedo ver mejor los datos. Y para finalizar tenemos al portapesas, el cual tiene el peso hacia abajo y la tensión 2 que lo impulsa hacia arriba. Sí se puede. Nosotros sabemos que la aceleración es igual a la suma de la aceleración radial más la aceleración tangencial. Ahora, en el caso del carrito polea móvil, al realizar un recorrido recto sin curvas, su aceleración radial será cero, por lo que solo tendremos que calcular la aceleración tangencial, y la aceleración tangencial está compuesta por la aceleración angular y el radio. Entonces lo mismo se va a calcular en la polea fija y en la pesa. Ahora, otra manera de hallar la aceleración es con la segunda ley de Newton, que es dividir la fuerza entre la masa. Esto nos daría la aceleración. Hicimos dos tomas en el laboratorio para el ítem 3. Y ambas tomas, los datos los extrajimos de Logar Pro para después insertarlos en Excel y hacer unas gráficas un poco más precisas de los resultados que obtuvimos. Como pueden apreciar, la posición y la velocidad en un instante, sobre todo la posición de 0 a 0.20 milisegundos, es bastante baja e incluso constante en el caso de la posición. Esto es debido a que, como se pudo apreciar en el video, se sujetó por un poquito más de tiempo el carrito, por lo cual tardó más en salir de su posición inicial. Aunque bueno, de todos modos se movió de su posición, pero empezó un poco más tarde a moverse hacia la pared. También, si se puede apreciar, la velocidad en ambas tomas es negativa. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es negativo? Bueno, sucede que si el signo de la velocidad es positivo, el desplazamiento va a ser en el sentido creciente. Y si el signo es negativo, entonces el desplazamiento va a ser en el sentido decreciente. Por lo que aquí intervino bastante lo que viene a ser el eje de coordenadas para darnos estos dos resultados diferentes. Hemos encontrado dos factores externos que afectan al sistema y son cuantificables. Para empezar, la fricción. Una vez que se consideran los coeficientes de fricción estática, cinética, normal del objeto y el ángulo de inclinación, y el campo de gravitatorio variable, el cual se cuantifica mediante la ley de gravitación universal, que relaciona la fuerza gravitatoria con la masa y la distancia entre objetos. Es muy interesante cómo gracias a las leyes de la cinemática, la fricción del aire y la fuerza de la gravedad, estos dos conceptos de los que acabamos de hablar, se cancelan si cuando llega X momento, cuando se tira un objeto de un lugar muy alto, en el que se anulan y por lo tanto no tienen una aceleración infinita entre comillas. Este fenómeno es conocido como la velocidad terminal. Existen tres maneras de hallar la aceleración. La primera es derivar la función posición versus tiempo, lo cual nos va a dar la velocidad. Y si derivamos la velocidad, nos va a dar la aceleración.
La segunda forma es descomponiendo la aceleración radial y la tangencial. La aceleración radial es la componente de la aceleración que está en la dirección radial, apuntando hacia o desde el centro de curvatura de la trayectoria en un determinado punto. La aceleración está relacionada con los cambios en la dirección de la velocidad y se puede calcular mediante esta forma: velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Ahora, la siguiente es la aceleración tangencial, y esta se halla mediante la aceleración angular multiplicada por el radio. Ahora, para hallar el módulo de la aceleración, simplemente aplicamos esta fórmula. La tercera forma de hallar la aceleración es mediante la segunda ley de Newton. Esta establece que la fuerza neta aplicada a un objeto es igual al producto de su masa por su aceleración. Ahora, debemos sustituir las fuerzas conocidas en la ecuación. Si hay varias fuerzas, debemos sumarlas correctamente teniendo en cuenta su dirección y sentido. Y para hallar la aceleración simplemente vamos a despejarla de esta ecuación. Y finalmente nos daría la aceleración es igual a la masa sobre las fuerzas. Hemos concluido en que ha sido una experiencia fantástica y bastante refrescante el haber hecho esta experimentación en el laboratorio. Nos dio datos más precisos y nos ayudó aún más a la hora de trabajar con estos datos, como podía ser con la tabla y por qué la velocidad nos dio negativo, y con algunos errores de cálculo que hubieron al momento de descarrilarse el carro en un par de ocasiones, pero sobre todo fue bastante bueno para poder repasar la segunda ley de Newton y prepararnos aún más para el final. Muchas gracias por ver el video.